Bueno, chiquis, momento de hablar de salud y para eso estamos con Matías Vina. Él es especialista en nefrología y médico interno, jefe del servicio de hemodiálisis del Instituto de Urología y Nefrología Río Cuarto del Grupo Instituto Médico. Le damos la bienvenida. Hola, Matías, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Matías, Mati, doctor. Como más les guste. Bien, perfecto. Te voy a decir Matías. Me gusta a mí igual Doctor Vina. Doctor Vina. Es bueno. Está bien, combina. Sí, combina. claro. Combina. Qué capo que sos. Estoy No. muy bien hoy. Desde ya te pido 1000 disculpas por todo lo que pueda pasar desde ahora hasta que te vayas. ¿Cuál va a ser el pego? Voy a tomar agua. Pero bueno, Correctivo. Matías, vamos a hablar un poco de la salud de los riñones. Y por ahí lo que me pasa a mí no sé, la percepción que tengo es que no es un órgano que acuse muy rápido un malestar o algo, como si, por ejemplo, no sé, comemos algo que está en mal estado, nos duele el estómago, vamos al gastroenterólogo y listo. En cambio, los riñones me parece como que son un órgano medio olvidado hasta que se complica algo. ¿Puede ser que sea así en tu experiencia particular como profesional? Sí, mira qué tan olvidado es que a muchos pacientes cuando uno le dice, ¿a qué te dedicas vos? Soy nefrólogo. Y el paciente se queda mirando como diciendo, ¿y eso sería, doctor? ¿Dónde está el nefrotis? ¿Dónde está la nefris? ¿Qué parte es esa? O sea que realmente sí, les cuesta entender a qué nos referimos. Además, otra cosa es que hay bastante confusión con respecto al urólogo, que es otro Claro. que está en la zona, en los órganos parecidos, ¿no? Sí, sí. Y tenemos funciones totalmente distintas. Entonces ya a la hora de ir a uno de los dos, muchas veces hay confusión. Llegan por consultas urológicas al nefrólogo y viceversa. ¿Qué sería? ¿El nefrólogo se hace cargo como de la parte alta del sistema? No, ¿ves? Ahí está, Ay, ahí dale. está la pregunta. Vamos con la diferencia. El urólogo, digamos, sin ofender, no quiero ofender a los amigos Uy, urólogos. se pica acá con los urólogos. Se arma una grieta con los No, urólogos. el urólogo yo siempre trato de explicar que es como el que hace la parte de plomería. Todo lo que, Ok. todo lo que es vía urinaria, todo lo que requiere una intervención, todo lo que tape la vía urinaria o haya que sacarlo de la vía urinaria, como por ejemplo un cálculo enclavado. Eso se dedica el urólogo. Nosotros hacemos la parte funcional del órgano, todo lo que es la función, la depuración, el control de la presión arterial, porque el riñón tiene varias funciones. Bueno, como bien lo dijiste, el riñón es un órgano muy noble, entonces no da síntomas o no acusa síntomas hasta estar muy avanzada su enfermedad. Podemos perder el 90% de la función de los riñones. Siempre me gusta referirme a los, porque es otra confusión que hay. Doctor, ¿me anda mal el riñón derecho o el izquierdo? Generalmente los riñones se afectan por igual, funcionan como una unidad. Claro. Por eso es que cuando trasplantamos un riñón, trasplantamos uno solo y el otro paciente sigue viviendo con un solo riñón normalmente. Bien. Hoy en día hay como muchas, no sé si como líneas o ideas en las redes sociales de la cuestión esta de detox, ¿no? O sea, si no me equivoco, los riñones son literalmente el órgano que desintoxica nuestro cuerpo, uno de ellos. Sí, el riñón y el hígado, diría, los riñones y el hígado. Bien. ¿Qué pasa con estas nuevas tendencias o estas corrientes que vienen no sé, traen estos como jugos y estas actividades para desintoxicar el organismo, si ya nuestro organismo de por sí hace esa actividad? Bueno, creo que como bien lo decís vos, si tenemos riñones e hígado sano, probablemente no necesitemos algo externo para desintoxicar. De hecho, bueno, si uno tiene una enfermedad a nivel de los riñones, por ejemplo, estas dietas pueden ser perjudiciales. Porque son generalmente dietas ricas en potasio, muy ricas en potasio, y en un paciente que tiene enfermedad renal, que tiene la imposibilidad de depurar el exceso de potasio, puede ser perjudicial. El potasio alto en el organismo puede predisponer a arritmias, puede predisponer a insuficiencia cardíaca, puede traer varios problemas. Claro, alguien que dice, che, me siento un poquito mal, me voy a fijar a lo mejor es esto, y antes de consultar a un médico, o sea, Claro. y por ahí puede ser contraproducente, totalmente. Sí, si la persona es sana, probablemente no tenga ningún problema. De hecho, bueno, creo que muchas de estas dietas, la dieta DASH o las dietas detox, son beneficiosas para el organismo, ayudan a regular la presión arterial. El problema es si el paciente tiene algún grado de disfunción renal, ¿no es cierto? En un paciente sano no habría problemas en que la consuma.
¿Cuáles son los factores ambientales o de nuestro estilo de vida que podrían llegar a enfermar nuestros riñones? Bueno, creo que es lo que está pasando en la población en general, ¿no? Cada vez hacemos menos ejercicio, cada vez hay más obesidad. Sigue habiendo, creo que ha disminuido, pero sigue habiendo tabaquismo. Las dietas ricas en sal, comemos mucho ultraprocesado, todo esto que está muy en boga ahora de titular los alimentos, pero ¿cuántos los seguimos comiendo igual? Claro. Vemos que tiene Sí. los 4 cartelitos negros. Mientras más cartelitos, más. Y bueno. Más rico. Más rico. Bueno, todo eso, la verdad que es dañino para el organismo en general. ¿Por qué? Porque aumenta la presión arterial, porque nos favorece la obesidad. La obesidad favorece a la diabetes. Ya la obesidad de por sí misma aumenta 100 veces la posibilidad de tener una enfermedad renal. Entonces, creo que todo lo que es para la salud en general es lo mismo que termina afectando a los riñones. Es lo que nos pasa muchas veces en la consulta. Doctor, ¿no me va a dar nada para el riñón? No, tenemos que proteger el resto del organismo. O sea, protegiendo lo otro, seguramente los riñones se van a beneficiar. Bien. Justo estaba viendo ayer un documental sobre, mirá lo que voy a tirar, la historia del rugby. Y mencionaban el caso de Jonah Lomu, que es el jugador neozelandés, y te diría que de la historia del rugby, el mejor jugador de la historia, el Schumacher de la Fórmula 1, bueno, Jonah Lomu para el rugby. Cambió la historia y él se tuvo que retirar del deporte muy joven porque tenía síndrome nefrótico, que básicamente le funcionaban mal los riñones constantemente. Después tuvo trasplantes, pero esa misma enfermedad o ese mismo síndrome fue el que le terminó quitando la vida. O sea, él murió muy joven, de hecho 40 y algo de años. Sí. Digo, ¿es muy común este tipo de diagnósticos? Bueno, no es común. Está las glomerulonefritis, esto que nombraste vos, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, son enfermedades de poca prevalencia. Pasa que también son muy infradiagnosticadas, ¿no es cierto? Claro. Eso a lo que te referiste puntualmente es la pérdida excesiva de proteínas a nivel del riñón puede ser por enfermedades diferentes. Pero en el caso de Jonah Lomu fue algo muy... el trasplante que se hizo fue de los primeros trasplantes que el riñón se puso en una zona distinta justamente para que pueda seguir jugando al rugby. Claro, sí, justamente él quería seguir jugando y por eso se trasplantó. ¿En dónde se lo pusieron al riñón? Se lo pusieron por detrás de las costillas. Habitualmente, bueno, esa es otra cosa que por ahí la gente no sabe, el riñón trasplantado va en la fosa ilíaca, cerca de donde tenemos el apéndice, el riñón trasplantado, exactamente. En esa zona va el riñón trasplantado, no va donde lo tenemos nosotros. Por ende, es un órgano que está mucho menos protegido que nuestros riñones naturales, que están por detrás de la arcada costal y están protegidos por las costillas. Imagínate que un traumatismo ahí, un jugador de rugby, sería mortal, una ruptura renal directamente. Totalmente. Claro. Mirá, por eso me quedó muy icónico eso, porque en el momento fue como, se murió Jonah Lomu, era re joven y el loco seguía practicando deporte. Lo que quiero decir es que no tiene que ver tanto con hacer una vida saludable, sino también con que a veces, bueno, hay condiciones que se dan en cada cuerpo, pueden ser incluso, no sé si hereditarios también, algunos factores. Sí, hay enfermedades renales que son hereditarias. Por ejemplo, la poliquistosis renal, por hablar de la enfermedad hereditaria más frecuente del riñón. ¿Y eso qué es? Es un grupo de familias que generalmente por herencia autosómica dominante, quiere decir que tenés altas chances de heredarlo, los riñones crecen en forma desmedida con quistes. Esos quistes van reemplazando el parénquima normal del riñón y los pacientes terminan en insuficiencia renal. A partir de los 50, 60 años ya son pacientes que requieren de diálisis, que requieren de un trasplante y generalmente afecta a toda una familia. Doc, recién hablaste de las proteínas y se me vino a la mente cómo hoy en día es tan común el consumo de suplementos proteicos por el entrenamiento, por recomendación, no sé, por múltiples causas. Dicen, o he escuchado, que el consumo excesivo de proteína afecta al riñón. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué opinas vos incluso? También me interesa saber del consumo de suplementos y demás. Bueno, creo que repito un poco lo de antes. Si uno es un deportista de alto rendimiento, va al gimnasio todos los días,
y consume proteínas y es una persona sana, probablemente tenga sus beneficios. No sé si tendrá tantos beneficios, pero al menos no va a ser perjudicial. En un paciente que tiene enfermedad renal, incluso enfermedad renal no tan avanzada, el exceso de proteínas produce que la enfermedad renal progrese más rápidamente. Esto ya está bien establecido. Entonces, nos pasa de tener pacientes jóvenes en la consulta que ya tienen un grado de disfunción renal, que vienen con los suplementos, con la proteína, con la creatina, y preguntan, doctor, ¿puedo...? Bueno, ese paciente no, ese paciente indudablemente tiene contraindicada la dieta hiperproteica y más una suplementación, ¿no? O sea, la proteína en un paciente con enfermedad renal crónica aumenta la velocidad de progresión de la enfermedad renal. Recién hablabas, Doc, de las formas de prevenir las enfermedades renales. ¿Cómo uno puede identificar, más allá del dolor, que tiene que recurrir a un profesional o recomiendas hacer controles cada tanto? Bueno, esto que dijiste está bueno. No da dolor. La enfermedad renal, o sea, a diferencia de lo que cree la mayoría, no da ningún tipo de dolor a nivel del riñón. Claro, hay gente que dice, ay, che, me duele acá serán los duele los riñones. riñones, boludo, sí, me duelen los por eso, riñones". No da. Es una de las consultas. Cuando llega un paciente y dice, doctor, me duele el riñón, vos ya mirá, así que no duele. consulta Vos se sabés que viene. no tiene eso. Debe ser otra cosa, hermano. No duele. Generalmente son dolores de espalda baja, músculo esquelético. Un Claro. dolor es lo más frecuente. O sea, el riñón solo da dolor y es algo que explico frecuentemente cuando hay un cálculo, una litiasis renal, cuando hay un tumor grande del riñón que está comprimiendo, una trombosis de la vena, pero las enfermedades funcionales, uno puede tener, como le dije recién, 90% de falla de los riñones y no tener prácticamente síntomas. Claro. Es más, los primeros síntomas de la insuficiencia renal avanzada son digestivos. Náuseas, vómitos, decaimiento, intolerancia a la comida, pero el dolor generalmente no va. Edemas, tener las piernas hinchadas, levantarse con los ojos hinchados, notar abundante espuma en la orina. Estos pueden ser los primeros indicios de una enfermedad renal. Bien. Okay. Y por eso hay que hacerse, imagino yo que esto en los análisis, en los chequeos anuales, eso está también. Bueno, creo que eso también va para nosotros los médicos sobre la educación médica. Es muy sencillo valorar la función del riñón. Con un análisis de sangre, pidiendo algo que se llama creatinina, ese es un medidor indirecto del filtrado del riñón, y pidiendo una orina para ver si tiene proteínas, si tiene glóbulos rojos. Con esas dos cosas uno ya puede más o menos valorar la función del riñón. Por supuesto que como todo screening no vamos a agarrar a todos los pacientes y hacérselo, ¿no? Hay que ver qué paciente de riesgo. Yo todavía tengo pacientes con diabetes, hipertensión arterial que llegan y no le pidieron la creatinina, o sea, le pidieron urea, que la urea no es un marcador directo de la función del riñón. Entonces también es una educación médica la que falta por ahí, pero yo diría que son esos los pacientes a los que sí o sí habría que hacérselo. Pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión arterial, pacientes con obesidad, pacientes que hayan tenido infartos, todos esos pacientes son los pacientes que tienen muchos factores de riesgo para tener enfermedad renal también. Está bueno estos datos para estar alerta por si alguna vez tenemos alguna de esas situaciones. Pongamos en el hipotético caso una mujer de unos 34 años. No, Lucila, ya te expliqué que esto no se puede hacer. No, Tenés que ir al médico, no aprovechar esta No situación. estoy hablando de mí. Ya está. Bueno, no te das problema. Aparte, está bien. Supongamos, ¿no? Una mujer activa, medianamente activa. De 1,58 m también, ¿no? 1,57 Sí. por ahí, que hace mucho pis, pero Doc, mucho pis. De hecho, hay un programa dentro del programa que es justamente para eso. Siempre a la misma hora. O sea, mucho pis. ¿Qué? ¿Tengo que ir al Doc? ¿Tengo que ir a verte? Bueno, Porque yo lo googleé y me dijo cáncer, entonces no googleé más. No hay que googlear más. No, bueno, probablemente no. Digamos, hay personas que orinan mucho y tienen riñones sanos o son personas sanas, pero bueno, cuando ya se torna... A ver, la definición de poliuria es orinar más de 3 litros por día. No es lo mismo orinar mucha cantidad que ir a orinar a cada ratito, ¿no es cierto? Claro. Y orinar poco. Eso habla generalmente de síntomas de cistitis, de infección urinaria baja. Ahora, cuando uno orina mucho,
Incluso puede ser algún signo de enfermedad renal. El riñón a veces tiene déficit para concentrar la orina y se manifiesta con orinas de 4 o 5 litros por día. Claro. Bien clarita, que es otra de las habituales de los pacientes que llegan con enfermedad renal muy avanzada. Doctor, yo orino muy bien, mi orina es clarita y orino mucho. No, pero justamente Claro. eso no, bro. Claro. Y orino Es mucho. agua, y orino, básicamente. claro, Sí. y orino mucho. Y están con una función renal, como repito, les queda el 10% de la función de los riñones y orinan 3 litros por día. O sea que a ver, no te asustes. Tarde. Se quedó blanca. Demasiado tarde. La mayoría de las veces, y en un paciente sano, bueno, con un análisis te podés quedar tranquila, ¿no es cierto? Pero generalmente hay personas que tienen un volumen urinario alto porque consumen mucha cantidad de líquido y no tienen ninguna enfermedad. Pero quiero decir que en general la enfermedad renal crónica, a diferencia de lo que creen, es una enfermedad de volumen urinario alto. O sea, el paciente orina mucho y se levanta muchas veces a la noche. Bueno. Estamos teniendo muchas esas charlas últimamente acá en el programa. Cambia De acá y te vas al médico. cambia el Ya ritmo, mismo. cambia el Nefro- ritmo de diuresis. Anota, ¿En nefrología. qué horario estás en el instituto? Che, otra cosa que noto mucho es que yo cuando era más chico, cuando a alguien le diagnosticaban que tenían piedras en el riñón, por lo general era gente adulta o adulto mayor. Y bueno, a mí me ha pasado de joven y le ha pasado también a muchos chicos. Puede ser que generacionalmente también está un poco más habituada, el médico habituado a encontrarse con casos de piedras en los riñones. Creo que tiene que ver también con los métodos de diagnóstico que tenemos hoy, ¿no? O sea, hoy porque casi desmedidamente, siento por ahí, se piden métodos complementarios de imágenes y nos encontramos con una piedra en uno de los riñones Claro. que nunca había dado un síntoma. Pero sí, creo que es lo mismo, que tiene que ver con las condiciones de vida. Dietas abundantes en sal, bajas en líquido, andar mucho. ¿Cuánta gente hay que no toma un vaso de agua en 12 horas, ¿no es cierto? Eso es terrible. Entonces, bueno, y esa es la primera medida para todos los pacientes que tienen piedra en el riñón, aumentar la ingesta de líquido. O sea, aumentar la ingesta de líquido, pero aumentarla en serio. El paciente que tiene piedras en los riñones tiene que tomar aproximadamente 3 litros de agua, es lo que se vio beneficioso. 3 litros de agua como un remedio todos los días. Total. Claro. Está sabido que el estrés y la ansiedad afectan a algunos órganos o a nuestro cuerpo en general. ¿Tienen alguna incidencia en la salud de los riñones estos factores? Bueno, sí, el riñón es un órgano que se nutre de todo lo que tiene alrededor. Entonces, todo esto del estrés crónico, el aumento del cortisol, el aumento de hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, del sistema simpático, que es lo que aumenta cuando uno tiene estrés crónico, produce hipertensión arterial, disfunción endotelial, que el endotelio es lo que recubre a todas las arterias, y el riñón es un órgano muy rico en arterias, o sea, filtra la sangre a través de pequeñas arterias que son muy abundantes. Entonces, de mata decir que si uno tiene hipertensión, tiene aumento del cortisol, seguramente va a impactar en forma negativa en el riñón. Muchísimas gracias, Doc, por acompañarnos. Un placer. Les Te llevas hasta una Sí. paciente nueva, ojo. Vamos nomás, de verdad. Les agradezco mucho la invitación. Por Gracias, favor. nos vemos la Gustazo. próxima. Muchas gracias.